Así es Paulina Ríos, ella es directora de Página 3. Página 3 es un medio de comunicación que se publica en Oaxaca y que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a pie. Y Paulina, junto con Reina Aide Ramírez e Isabel Briceño, publican en pie de página y en Página 3 una mirada hacia una parte de la población que hasta ahora ha sido de la que lleva mano en el programa de vacunación, en la Estrategia Nacional de Vacunación en contra del SARS-CoV-2, la pandemia de COVID-19, pero que conlleva también retos. Y un reto importante que es la cruda realidad que enfrentan millones de personas y sobre todo miles, cientos de miles de ancianos que están solos. La nota que se publica en Página 3 y en pie de página se llama Ancianos solos, la desigualdad desafía el plan de vacunación. Cuéntanos, Paulina Ríos, bienvenida a Momentum. ¿De qué va esta historia, esta mirada a esta cruda cara de la realidad de México? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por invitarnos. Pues es una historia, como bien lo dices, cruda y que no es ajena a Oaxaca en toda la entidad. Oaxaca es un estado que tiene 570 municipios y es de los estados que junto con Chiapas y Guerrero es de los más rezagados en el país. Entonces, este caso que sucedió en la agencia de San Isidro Monjas del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, es solo una pequeña muestra de lo que pasa en todo el estado. Estamos hablando de que San Isidro Monjas está a 12 kilómetros de la capital. Santa Cruz, Jojocotlán es un municipio conurbado y podríamos creer que no podrían vivir en esas condiciones o que las personas adultas mayores que llegan a vacunarse tienen quien les acompañe o el Estado está procurándoles pues el bienestar. Y pues nos encontramos con que no tienen ni cómo llegar y fue el caso del señor Victorino, cuyos nietos, nosotros en ese momento, en el primer momento dijeron que era su abuelo, pero ya después en la entrevista, al otro día que pudimos ir a su casa y constatar cómo vive, nos damos cuenta que es su bisabuelo. Entonces, todavía, y él, el niño de 10 años, ama demasiado a su abuelo, ¿no? Y lo que no quiere es que se lastime. Le fueron a avisar a su casa que tenía que vacunarse su abuelo. Él vio cómo es un niño muy listo, con mucha chispa, muy animado, pero realmente las condiciones en que viven es terrible. Pero Paula, cuéntanos la escena para quienes no han tenido la oportunidad de leer la nota y que además puede servir para invitarlos a leerla. Llegaron ellos con su abuelito en una carriola, ¿verdad? Cuéntanos cómo fue la escena. El abuelito apenas puede caminar, da unos pasos, usa bastón, pero no puede hacer largas caminatas. La casa, si es que se le puede llamar casa a una galera de 4x3 hecha de láminas y madera, hacia el puesto de vacunación de donde estaban ellos, es más o menos como de 1 kilómetro. Tú y yo lo podemos caminar fácil, 10 cuadras, ¿no? Pero el abuelito no. Entonces, en ese afán lo llevan caminando, camina un poquito y se le ocurre al niño, dice, ya no puedo. Entonces al niño dice, te llevamos en la carriola. Tiene una carriola vieja, desvencijada. Imagínate, es un aparato para cargar a bebés hasta máximo, yo creo, unos 3, 4 años. Y lo logran, está tan delgado y flaco el señor, que lo logran sentar en la carriola y le dice, acomódate, abuelo, acomódate. Entonces la cabeza le pega casi al pecho y le dice, alza las piernas. Entonces, con lo poco de fuerzas que tiene el señor, alza las piernas para que no se atore. Y entre los dos, Javier, que de 10 años, y José, de 7 años, van empujando la carriola. Es un camino pedregoso, está lleno de tierra, de piedras y topes. A pesar de que se tierra, hay topes. Entonces, donde más se les dificulta es pasar los topes y lo cargan con mucho cuidado y lo llegan hasta la agencia y entonces no tiene ficha, no tiene documentos, pero ellos llevan a su abuelo para que lo vacunen.
la gente al acercarse, al llegar al filtro, le preguntan al niño, mi hermano está ahí apoyando a la comunidad y es el que me platica todo lo que está pasando por allá y luego ella empieza a investigar con todas las demás personas. El niño le preguntan, ¿se va a vacunar? Sí. ¿Quién es su responsable? Y él así alza la cara y dice, yo, 10 años, entonces todos se admiran, se quedan pasmados y dicen, ¿cómo? Oye, ¿no tienes un hermano que pueda venir? Sí, y se voltea y señala a su hermanito chiquito que tiene 6 años. Y todos se quedan admiradísimos, ¿no? Tienes, perdón, tienes ahí las imágenes, Leonardo, serías tan amable de colocarlas, por favor, sobre lo que está narrando precisamente ahorita Paulina Ríos. Paulina, perdón la interrupción. No, Buenos adelante. días, buenos días, bienvenida. Sí. Sí, perdón, prosigue, por favor. Bueno, entonces la gente se queda admirada, ¿no? Le dicen, oye, es que no, entre los comentarios dicen que dijo el niño, que no vivían más que con ellos. Después nos enteramos que sí, ya un poco más, que sí tiene familia, ¿no? Pero en ese momento yo creo que en su afán de decir que vacunen a mi abuelo, pues paso, ¿no? Y entonces la gente la gente del filtro, los policías, le dicen que pase, se lo lleva y entonces ya ahí llega un policía y le empieza a ayudar. Pero y es tan emocionante que las personas que están haciendo fila ahí no reclaman, no dicen nada, al contrario, se emocionan. Creo que todos nos emocionamos con esa historia, ¿no? Y ya pasa al puesto de vacunación. Y es toda una historia porque además, cuando lo llegan ya a vacunar, le preguntan, que si lleva papeles. No, nada más, enséñeme su credencial. Dice, no se la enseñes, abuelo, no se la enseñes, eso no debe ser. Y entonces otra de mis entrevistadas me dice, la maestra Citlali me dice, yo creo que fue porque ha oído que no deben enseñar la credencial. Y le dice, yo voy a llevarlos hasta donde vivimos, pero no le enseñes la credencial. Ya lo vacunan, se siente mal el abuelito, después nos enteramos también, tiene diabetes, está en el centro esperando la recuperación. Cuando se empieza a poner mal, gritan, familiar de Victorino. Y dice, yo, sale corriendo el niño. Y es cuando se da también lo de, dice, ¿dónde vives? Dame tu credencial. No, yo los llevo, pero no enseñamos la credencial, ¿no? Ya se empieza a recuperar y yo creo que no había comido el abuelo tampoco. Al niño le regalan una torta. La mitad de esa torta se la da a su hermanito pequeño de 6 años y su abuelo le dice, tengo hambre. Entonces, lo que le quedaba de la torta, dice él que le saca el chile y se come el puro chile y le da a su abuelo lo que resta de torta. Entonces, son escenas que dices, no puede ser que esté pasando esto aquí, ¿no? Finalmente se recupera el abuelo y se van, pero pues logramos captar esos momentos. Al otro día vamos a su casa a visitarlo, a ver cómo está, pues porque sí llama la atención y vive en unas condiciones extremadamente paupérrimas, ¿no? Y entonces eso te deja ver que hacen falta muchas cosas, que las políticas públicas, pues, como que no están encaminadas hacia el bienestar de la población en general, o no están mirando todos estos casos. El niño, ahí nos enteramos que el niño tiene una enfermedad de trombocitopénica, que cualquier esfuerzo o estando en el sol, le empieza a sangrar la nariz y se puede poner mal, muy delicado. Y dijo, a mí no me importó que me saliera sangre, yo quería llevar a mi abuelo. Y por esa misma condición, en la escuela nos dijo su mamá que no lo aceptaron. Entonces no está estudiando. Y aunque estuviese inscrito, en estos momentos ni siquiera puede estudiar porque no tienen televisión, no tienen teléfono, no tienen cómo acceder a la educación. Y los niños, entonces, pero él se siente muy orgulloso de que cuando no tienen que comer, él sale a buscar.
Él sale a buscar, a subirse a las rutas y le preguntamos, oye, pero si no sabes leer, ¿cómo le haces? No, yo ya me aprendí las rutas. Los blancos van para acá. Es más, yo no me las, no, todo, me dijo todas las rutas y yo no me acuerdo, ¿no? Pero él dice, los blancos, los camiones blancos son de la ruta 1, los camiones verdes van para acá, los taxis. Yo soy gritón, yo soy de los gritones, dice, y ya me suben, ya me conocen y me dejan subirme. Entonces así arriesga su vida con tal de llevar comida a su casa, ¿no? Ya. Pero lo que vimos ahí fue el amor a su abuelo, que no le importó ponerse a él mismo en riesgo, no le importó caminar y llevarlo, y se las ingenió para subirlo en esa carreola. Pues Paulina Ríos, en verdad, muchísimas gracias por esta narración, por este trabajo periodístico que ustedes están presentando en Página 3 y en Pie de Página. Y yo me permito nada más leerle un fragmentito para que también se asome ahí a Pie de Página y a Página 3, porque de verdad no solamente es un asunto de contar o narrar una situación, sino cómo se narra y cómo se cuenta, pues eso también hace una enorme diferencia para entender algunas dimensiones dramáticas y enternecedoras que se registran a lo largo y ancho del país y en zonas tan agrestes y tan marginadas como este poblado Santa Cruz, Xochocotlán, Oaxaca, que dice: a Javier, de 10 años, no le escasean los sufrimientos ni las ganas de superarlos. Tiene una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica. Es un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunitario destruye las plaquetas y se desangra si anda mucho en el sol, carga cosas pesadas o hace algún esfuerzo. Pero eso no le impidió que hace una semana arriesgara su vida para salir a buscar la vacuna anti-COVID para su bisabuelo Victorio. Usted está leyendo ahí una parte de un fragmento precisamente de esta nota periodística, así que lo invitamos a que de verdad se asome a leer este trabajo y estas historias que son las que, pues, por un lado, a uno le trastocan el corazón tanto por las injusticias que puede haber en la desigualdad social, política y económica que hay en diversas poblaciones del país, y pues el amor, ¿no? Y la ternura que puede despertar este tipo de historias. Así que, Paulina, pues te queremos agradecer y felicitar por este valioso trabajo periodístico. Muchas gracias y gracias por la invitación y gracias por voltear a ver este tipo de casos que suceden y que muchas veces están alejados de los ojos de quienes pueden cambiar las cosas. Qué bueno que lo pudimos contar aquí, que lo pudieron contar en Página 3 y también en Pie de Página. Paulina, muchísimas gracias. Un abrazo al equipo de Página 3 también por allá. Gracias, Paulina. Muchas gracias, yo se los doy de sus partes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día. Pues sí, Ernesto, como tú me comentas, es que esta es una historia realmente pues, bonita por la acción del niño, estremecedora, sí, sí, por lo que significa, y también con un enorme sentido de la realidad, la cruda realidad. Te leo un comentario, les leo un comentario en el chat de María Sordo. Ella escribe: escucho esta información y pienso en aquellos que insisten en que copiemos la vacunación desde automóviles como en otros países, lo que es no conocer la realidad de nuestro país. Y efectivamente, lo que es no conocer la realidad de México, que ahí está. Le invitamos a que lo lea en Pie de Página y en Página 3. Y fíjate, Alberto, yo me quedo pensando, y la otra vez también lo comentábamos por acá, pero me quiero imaginar, y sé que esto no tengo manera de probarlo más que de intuirlo por la historia que tenemos en nuestro país con otros gobiernos. Esta decisión que parece, que tengo la impresión que no se le ha dado la justa dimensión, Alberto Nájar, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de empezar precisamente las vacunas en las zonas más pobres, más marginadas, más alejadas de las ciudades, de las zonas conurbadas.
estas zonas olvidadas precisamente, pues casi hasta por Dios, durante tantos y tantos años. Y que ahorita pues entiende que hay un esfuerzo importante para tratar de corregir y que será imposible hacerlo evidentemente en un sexenio. Pero me quedo pensando, Alberto, y casi se los puedo asegurar sin poder confirmarlo por obvias razones, pero estoy casi seguro que si hubiera estado como presidente Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto o aquellos otros que han querido encaramarse al poder, hubieran empezado precisamente por donde les señalaron todas las críticas de los sectores empresariales y de ultraderecha contra el presidente López Obrador, señalando que era una torpeza iniciar con las zonas pobres, que tendrían que iniciar en las zonas urbanas donde había más población. Casi te puedo asegurar, Alberto, que si hubiera estado otro gobierno, no solamente hubieran empezado en las ciudades, sino pongo en serias dudas que hubieran accedido a estas vacunas la gente de escasos recursos en las zonas más marginadas, más olvidadas, ahí donde da la vuelta el viento y el infierno en muchos momentos, que se les hubiera accedido, si los hubiera alcanzado con las vacunas. Hay decisiones que se toman a lo largo y ancho de cada gobierno, de cada periodo de gobierno, pero me parece que esta es una, Alberto Nájar, tal vez que no está colocada en una justa dimensión, pero de las que, pues, en lo personal como periodista y como ciudadano mexicano, que más le puedo reconocer y celebrar al presidente López Obrador. Así es, y además se sustenta con datos que se repiten y se repiten cada vez que hay una conferencia de prensa vinculada con el tema de vacunación. La decisión de vacunar primero a comunidades indígenas pobres y adultos mayores implica salvar la vida a miles y miles de personas, implica salvar de una muerte segura a miles y miles de personas y bajar los números macro que tanto les gusta estar repitiendo a estos críticos de la estrategia de salud. Implica simple y sencillamente que personas como este niño, como estos niños y su bisabuelito, ya estén tranquilos, ya estén en paz, estén seguros de que están protegidos. Y esa mirada hace toda la diferencia. Y tú dices que qué hubiera pasado si hubieran estado Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto en el gobierno. Seguramente estas personas no hubieran accedido a la vacuna. Seguramente no, porque cuando hubiera llegado la vacuna, quién sabe si hubieran estado con vida, y esa es la realidad. Como dice Laura Santillán, hubieran sido capaces hasta de vendérselas, Alberto Nájar, si es que se las hubieran accedido a estas zonas marginadas. Yo, recordando un poco la historia de estos gobiernos y de los olvidos que han tenido, les hubiera hasta convenido desde el ángulo de su mirada, mejor que no les llegue nada pensando en la apropiación de tierras, pero ahí ya estoy aventurándome a cosas más perversas. No, pero todavía peor, perdón Ernesto, pero hubiera ocurrido como algún tuit que leí hace tiempo, que si hubiera estado gobernando el PRI, personajes como Javier Duarte, ya todos estuviéramos vacunados, Ernesto, pero con agua.